Hola, buenas noches. Hoy toca el capítulo 2 del libro El deseo de todas las gentes. Este capítulo titula El pueblo escogido. Y bueno, antes para comenzar con las citas, me gustaría hacerte una introducción, ¿no? Algo que yo pensé, ¿no? Capaz que en algún momento te hayan escogido en el fútbol, en el vóley, o capaz en un grupo, claro, en un grupo de la escuela. Y capaz que te escogieron porque tenés buenas habilidades, o capaz porque tenés mucho cerebro, o capaz porque te ven fisicudo y todo lo demás y por eso te escogen. Bueno, Dios también escogió un pueblo, pero el pueblo que Dios escogió fue un pueblo que tenía que ser una presencia, tenía que demostrar, ¿no? Tenía que sobresalir sobre los demás. Y bueno, hoy te voy a comentar un poquito de qué pasó con el pueblo de Israel. Y las citas dicen la siguiente: sin embargo, Dios había elegido a Israel y lo había llamado para conservar entre los hombres el conocimiento de su ley, así como los símbolos y las profecías que señalaban al Salvador. Deseaba que fuese como una fuente de salvación para el mundo, como Abraham en la tierra donde peregrinó, José en Egipto y Daniel en la corte de Babilonia. Había de ser un pueblo hebreo entre las naciones y debía revelar a Dios ante los hombres. Este pueblo primeramente dice que tenía la ley de Dios, y eso lo distinguía de los demás pueblos. Y bueno, vamos a seguir leyendo. Pero los israelitas, el pueblo de Dios, cifraron sus esperanzas en la grandeza mundanal. Desde el tiempo en que entraron en la tierra de Canaán, se apartaron de los mandamientos de Dios y siguieron los caminos de los paganos. En vano Dios les mandaba advertencias por sus profetas. En vano sufrieron el castigo de la opresión pagana. A cada reforma seguía una apostasía mayor. Dice que Dios, no, el pueblo, una vez que pasó Canaán, se desvió del camino, fue por otro lugar. Si bien tenían bien claro lo que tenían que hacer, se desviaron. Y dice que cada vez que volvían a reformarse venía una apostasía mayor. O sea, venía un libertador, un profeta de Dios, y lo rechazaban. Y se empeoraba peor la situación con el pueblo. Si los hijos de Israel hubieran sido fieles a Dios, Él podría haber logrado su propósito honrándolos y exaltándolos. Si hubiesen andado en los caminos de la obediencia, Él los habría ensalzado sobre todas las naciones que ha hecho, para alabanza y para renombrar y para su gloria. Verán todos los pueblos de la tierra, dijo Moisés, que tú eres llamado del nombre de Jehová y te temerán. Las gentes oirán hablar de todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido es esta gran nación. Pero a causa de su infidelidad, el propósito de Dios no pudo realizarse sino por medio de continua adversidad y humillación. El pueblo no siguió esto, ¿no? El pueblo de Israel no fue un pueblo grande, ¿no? Es más, en la Biblia también se resalta este aspecto. El pueblo se desvió de los caminos del Señor y Dios no los pudo exaltar como pueblo. No vieron las demás naciones a un Dios con ellos, sino también a un pueblo oprimido también, que dice el libro que fueron oprimidos muchas veces, y en esas veces ellos se humillaban y Dios los ayudaba. Sigue diciendo, otra cita más: al levantarse los idólatras para aplastar la verdad, el Señor puso a sus siervos frente a frente, con reyes y gobernantes, a fin de que estos y sus pueblos pudiesen recibir la luz. Vez tras vez, los mayores monarcas debieron proclamar la supremacía del Dios a quien adoraban los cautivos hebreos. Pero gracias a Dios que hubo personas que se mantuvieron fieles a todas las leyes de Dios, a todo lo que se había escrito en aquel entonces, y con su fe tuvieron que enfrentarse a reyes paganos y exaltar el nombre de Dios, y esto es algo muy positivo, que habían algunos. Otra cita dice: durante el cautiverio, muchos del pueblo habían recibido ideas y costumbres paganas, y éstas penetraron en sus ceremonias religiosas. En muchas cosas se conformaban a las prácticas de los idólatras. Pero los judíos perdieron la vida espiritual de sus ceremonias y se aferraron a las formas muertas y confiaban en los sacrificios y los ritos mismos en vez de confiar en aquel a quien estos señalaban. El pueblo siguió equivocándose y confundieron el asunto de los ritos. El sacrificio
Para ellos era un sacrificio más y no tenía sentido. Y no apuntaban a mirar a que el sacrificio era Jesús, que iba a venir con el tiempo y de que iba a haber un Mesías. Ese sacrificio tenía un fin, el fin era Jesús, pero ellos perdieron el foco, perdieron espiritualidad y les pareció algo muy egoísta, ¿no? De tener y no compartirlo. En un momento dice el libro que se cerraron, el pueblo de Israel se cerró y no quería compartir y relacionarse con otros pueblos, cosa que Dios no les dijo. No les dijo que se cerraran, que fueran un pueblo solamente propio para ellos, sino que lo compartieran, pero ellos entendieron mal el foco y se desviaron peor. Dios les dijo que no adoptaran las costumbres, pero acá vemos que ellos adoptaron costumbres de los demás y también eso se nota, ¿no? Cuando alguien adopta esto. La última cita dice: habían estudiado las profecías, pero sin percepción espiritual. Así también pasado por alto aquellos pasajes que señalaban la humillación de Cristo en su primer advenimiento y aplicaban mal de los que hablaban de la gloria de su segunda venida. El orgullo oscurecía su visión e interpretaban las profecías de acuerdo con sus deseos egoístas. Ellos interpretaron malas profecías y por eso cuando vino Cristo no lo reconocieron. Jesús tuvo un pueblo así, en la antigüedad, el pueblo de Israel, los judíos, pero cuando Él vino, ellos no lo recibieron. Hoy vos y yo estamos en el 2020 y también podemos pertenecer al pueblo de Dios. Dios quiere que pertenezcamos a su pueblo y te quiere invitar a ti y a mí para que seamos parte de Él. Si bien ahora ya la primera venida pasó, hoy nos toca la segunda venida y Jesús espera a su pueblo que proclame la segunda venida, ¿no? No seamos un remanente solamente para nosotros, sino un remanente que comparta de Jesús, que es la esencia de todo sacrificio. Que Dios te bendiga.